Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de noticias, dramas y por supuesto, mucho chisme. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo espectacular porque hoy tenemos un tema que digamos que va a encender las redes. Amigos, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, Can Yaman y un premio robado. Anoudo bien. La tensiu superíndice 3N es a flor de piel y parece que Demet no se ha podido callar ese. Vamos a sumergirnos en este drama jugoso que tiene a todo el mundo hablando. Pero antes de que empecemos a desgranar esta historia, les recuerdo como siempre que se suscriban al canal. Si les gustan las noticias frescas, los chismes calientes y todo lo relacionado con las estrellas turcas, este es su lugar. Así que denle clic a ese botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora vamos al meollo del asunto. Bueno, para ponerlos en contexto, todos sabemos la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman. Protagonizaron Erkenci Kuay Pu Haro Show más menos Ador, una serie que fue un bombazo a nivel mundial. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y obviamente, los fans empezaron a shippearlos con todas sus fuerzas. Hubo rumores, especulaciones, fotos comprometedoras, todo lo que alimenta un buen romance en el mundo del espectáculo. Sin embargo, como suele pasar, la relación superíndice 3N, si es que existe superíndice 3, terminu superíndice 3. Y no terminu superíndice 3 precisamente en buenos tu copyright minos. Después copyright S de la serie, ambos actores tomaron caminos separados, y la comunicación superíndice 3N entre ellos, por lo que sabemos, fue prácticamente nula. Pero ojo no solo hablamos de una separación superíndice 3N profesional, sino de algo mucho profundo. Se rumorea que la ruptura fue bastante fea, con acusaciones cruzadas y un ambiente de tensión superíndice 3N palpable en cada evento al que coincidían, que eran pocos por cierto. Hasta todo normal dentro del mundo del espectáculo. Pero la cosa se pone interesante cuando entra en juego un premio. Resulta que Can Yaman hace un tiempo fue galardonado con un premio importante, un reconocimiento a su trayectoria, a su talento, bla. Ya saben superíndice 3 funcionan estas cosas. El problema no es el premio en sino las circunstancias que lo rodean. Según varias fuentes, y esto es lo que ha provocado la explosión superíndice 3N de Demet, el premio, o al menos la nominación superíndice 3N, debería haber sido compartida. Este premio, según los críticos observadores, se basaba en el impacto cultural y el arrastre mediático del actor, algo que se catapultó superíndice 3 precisamente gracias a Erkenci Kuay. Al parecer, el premio se otorgó superíndice 3 en parte por el con diéresis copyright sito de Erkenci Kuay, y como todos sabemos, el con diéresis copyright sito de esa serie no fue solo por Can Yaman. Demet Özdemir fue sin duda una parte fundamental del fenómeno superíndice 3 meno. Su actuación superíndice 3N, su carisma, su química con Can, todo contribuyó superíndice 3 a que la serie se convirtiera en un con diéresis copyright sito arrollador. Entonces la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué copyright solo Can recibió superíndice 3 el premio? Y es que, seamos sinceros, la serie no habría sido lo mismo sin la chispa y el talento natural de Demet. Su interpretación superíndice 3N de Sanemera fresca, divertida y entrao más menos hable, logrando conectar con el público de una manera muy especial. Aquí es donde entra la controversia. Algunos dicen que Can Yaman utilizó superíndice 3 su influencia para asegurarse de que el premio fuera solo para con diéresis copyright L. Se habla de llamadas a los organizadores, de favores políticos y hasta de promesas incumplidas. Rumores, claro, pero en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, este tipo de acusaciones pueden hacer mucho más menos Otros creen que la organización superíndice 3N del premio simplemente decidió superíndice 3 otorgárselo solo a con diéresis copyright L, sin tener en cuenta la contribución superíndice 3N de Demet. Quizás se pensaron que Can era el nombre ese reconocido internacionalmente, o que su personaje tenía ese peso en la trama. La verdad, como siempre, seguramente en un punto intermedio. Pero lo que es cierto es que Demet Özdemir no nada contenta con la situación superíndice 3N. Y no la culpamos porque cuando se trata de reconocimiento profesional, a nadie le gusta sentirse ignorado. Durante una entrevista reciente a Demet le preguntaron sobre el premio de Can. La entrevista, recordemos, era para promocionar su nueva serie,
pero inevitablemente el tema de Kanyaman surgió superíndice 3. Al principio ella intentó superíndice 3 evadir la pregunta, pero la insistencia del periodista fue tal que terminó superíndice 3 explotando. No voy a hablar de eso, dijo Demet inicialmente con un tono visiblemente molesto. Se notaba que no quería remover el pasado, pero al mismo tiempo, la pregunta la había tocado una fibra sensible. Creo que ya he hablado suficiente sobre Khan en el pasado. No quiero reabrir viejas heridas. Parecua que había un pacto cito entre ellos de no mencionarse públicamente, pero el premio parecua haber roto ese acuerdo. Pero el periodista no se rindió. Era demasiado jugoso como para dejarlo pasar. Le pregunto superíndice 3 directamente si creo que el premio Tambiu Copyright N le correspondua a ella. Y acu fue cuando Demet soltó superíndice 3 la bomba. No voy a decir que no me lo merecua, respondió superíndice 3 Demet, con una mirada desafiante. Se notaba que había estado conteniendo sus sentimientos durante mucho tiempo. Creo que mi contribución superíndice 3N a Erkenci Kwai fue innegable. Trabajo copyright muy duro, me entregó copyright por completo al personaje y creo que el público lo notó superíndice 3. Si el premio Tambiu Copyright N me correspondua o no, eso no es algo que yo pueda decidir. Pero su puedo decir que me siento un poco decepcionada. Su voz, aunque firme, tenua un dejo de tristeza. Y vaya que si se le notaba la decepción superíndice 3N. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza, frustración superíndice 3N e incluso rabia. Era evidente que este tema le tocaba una fibra sensible. Y es comprensible. Después copyright S de todo, ella también copyright N fue una pieza clave de Lucondieresis copyright cito de la serie, y sentir que su trabajo no fue reconocido es algo que puede doler mucho. Además de ese, recordemos que la industria del entretenimiento es muy competitiva, y cada reconocimiento cuenta para impulsar la carrera de un actor. Pero Demet no se quedó superíndice 3 au. Continuó superíndice 3 diciendo que no quiero sonar como una persona amargada o envidiosa. Le deseo lo mejor a Khan en su carrera. Pero creo que es importante reconocer el trabajo de todos los que contribuyeron a Lucondieresis copyright cito de Erkenci Kwai. No solo el MUO sino también copyright en el de los guionistas, los directores, el equipo tu copyright Nico. Fue un esfuerzo de equipo y creo que todos merecuan ser reconocidos. Con estas palabras Demet demostró superíndice 3 que no solo se trataba de un tema personal, sino de una cuestión superíndice 3N de justicia laboral. Quería que se reconociera el esfuerzo de todo el equipo que hizo posible el Lucondieresis copyright cito de la serie. Estas palabras, como era de esperar, causaron un revuelo en las redes sociales. Los fans de Demet salieron en su defensa, acusando a Kanyaman de ser un egoísta y de apropiarse del trabajo de los Demuk, ese almohadilla Demet de Servet Better, Demet merecua algo mejor, se convirtió superíndice 3 en tendencia en Twitter. Los fans de Kanyaman, por supuesto, respondieron argumentando que el premio se lo merecua por su talento y su esfuerzo. Almohadilla Kanyaman de Best, Kanyaman el mejor, Tambiu Copyright, NS Uniu superíndice 3 a la batalla. La Polu Copyright Mika estu servida. Y las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el campo de batalla donde los fans de ambos actores se enfrentaron con argumentos y reproches. Pero, ¿Q Copyright opina Kanyaman de todo esto? Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N al respecto. Se ha mantenido en silencio, ignorando las críticas y las acusaciones. Algunos dicen que esto, esperando a que la tormenta pase, mientras que otros creen que simplemente no le importa lo que Demet tenga que decir. Su silencio de hecho ha sido interpretado de muchas maneras, algunos lo ven como una muestra de madurez y profesionalismo, mientras que otros lo consideran una falta de respeto hacia Demet y hacia el público. Lo cierto es que el silencio de Kanyaman no ha hecho ese que echarle un más menos al fuego. Muchos creen que deberá salir a dar su versión superíndice 3N de los hechos, aclarar la situación superíndice 3N y reconocer la contribución superíndice 3N de Demet a Lucondieresis copyright cito de Erkenci Kwai. Pero como decuamos hasta ahora, solo silencio. Y este silencio ha generado a UNMUNS especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación superíndice 3N y sobre los motivos de True S de su actitud. Y mientras tanto, la pregunta sigue en el aire. ¿Fue justo que Kanyaman recibiera el premio solo? ¿Se lo merecua de ese que Demet? ¿O deberá haber sido un premio compartido?
La respuesta, como suele pasar en estos casos, es subjetiva y depende de la perspectiva de cada uno. Algunos creen que Can, al ser el protagonista masculino, merecua el reconocimiento. Otros argumentan que Demet, con su talento y carisma, fue igualmente importante para el ucondiéresis copyright sito de la serie. Lo que es claro es que este episodio ha reabierto viejas heridas entre Demet Özdemir y Can Yaman. Una relación superíndice 3n que al parecer, terminó superíndice 3 de la peor manera posible. Y una vez Mood-S, nos demuestra lo complicado que pueden ser las relaciones en el mundo del espectáculo, donde la fama, el ego y la ambición superíndice 3n pueden jugar un papel muy importante. Además, este incidente pone de manifiesto la importancia del reconocimiento colectivo en la industria del entretenimiento, donde muchas veces se tiende a destacar a las figuras individuales en detrimento del trabajo en equipo. Y aquí termina nuestra cobertura de este escándalo. Espero que les haya gustado el chisme, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que esto es solo una versión superíndice 3n de la historia, basada en lo que se ha publicado en los medios y en las declaraciones de los involucrados. La verdad completa, como siempre, seguramente la conocen solo Demet y Can. Y quizás nunca la sepamos del todo. Para recapitular un poco, hoy hemos hablado sobre la supuesta explosión superíndice 3n de Demet Özdemir tras el premio que recibió superíndice 3 Can Yaman. Demet expresó superíndice 3 su decepción superíndice 3n al sentir que su contribución superíndice 3n al ucondiéresis copyright sito de Erkenzikwai no fue reconocida, lo que reavivó superíndice 3 la polu copyright mica entre ambos actores. Can, por su parte, ha guardado silencio, aumentando aún más la controversia. Hemos explorado los rumores sobre la influencia de Can en la decisión superíndice 3n del premio, la reacción superíndice 3n de los fans en redes sociales, y las posibles consecuencias de este incidente en la relación superíndice 3n, ya de por su tensa, entre ambos actores. En fin, un drama turco en toda regla. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright contándoles este chisme jugoso. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. De verdad, valoro mucho su tiempo y su apoyo. Y ahora es su turno. Quiero saber qué copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet tiene razón superíndice 3n en sentirse decepcionada? ¿O creen que Can se merecua el premio en solitario? ¿Creen que Can deberá romper su silencio y dar su versión superíndice 3n de los hechos? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones. No se corten y díganme lo que piensan. El debate estuvo abierto. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que amen el chisme turco. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchísimo ese chisme, noticias y dramas turcos preparados para ustedes. Ya estamos trabajando en un vídeo sobre la supuesta rivalidad entre Andercel y Özge Gürel, Dasu que no se lo pierdan. Asu que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos a todos y hasta la superíndice 3 Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de chisme turco, es mucho ese entretenida. Caraguiño.